Muy bien, seguimos en Hora Política y recibimos ahora al senador provincial por el departamento Rosario, Ciro Seisas. Ciro, bienvenido. ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por la invitación. Por favor. Al contrario. ¿Cómo viene el tema de la autonomía? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Se va a dar la autonomía que todos quieren o está en debate aún? Es el punto más interesante para la ciudad de Rosario, es el punto más interesante, creo yo, para las ciudades, en tanto formas colaborativas y comunitarias de compartir la vida, que tengan la capacidad de dictar sus propias políticas para gobernarse y para dictar también su independencia y la adquisición de nuevas facultades para prestar mejores servicios y tener transferencias de recursos mucho más equitativas y proporcionales a lo que le aportan a la provincia para poder hacerse cargo de esos servicios. Por eso hablamos siempre de una autonomía en lo político, en lo burocrático, en lo administrativo, pero también en lo económico y financiero. Esa es la clase de autonomía que la ciudad está buscando. Yo que soy parte del proyecto de CREO, el partido de Pablo Hapkin, el intendente de aquí de Rosario, estoy desde el día 1 clavado con el tema de la autonomía, trabajando activamente, primero en la ley de necesidad de reforma, en donde nosotros tuvimos la posibilidad y la concretamos de colocar el ítem autonomía en la ley que dictaba la necesidad de la reforma constitucional, y ahora trabajando con los equipos técnicos para tratar de darle la forma final. Por supuesto que hay quienes dicen que quieren la autonomía ahora porque es un tema habilitado para discutir, porque lo pusimos nosotros, pero también es cierto que se escudan en esa palabra, creo yo, para estar en campaña permanente. Y acá es donde tenemos que trazar la línea, me parece, los ciudadanos, y plantear claramente que no se puede utilizar una bandera para hacer una campaña a intendente que va a tener lugar en el año 2027. Después nos sorprendemos con la baja participación en la elección general. 52% de los votantes fue a votar el día de la elección en este año 2025, menos aún que en la primaria. Entonces tiene que ser un llamado de atención que cuando vos desgastás la credibilidad de la gente después no participa porque no lo quiere hacer. Y tiene una razón, hay un fundamento detrás. Por eso apostamos por un diálogo razonable y por propuestas autonómicas que sean realmente realizables. En ese caso, nosotros sí lo podemos garantizar, porque nuestra propuesta es así. También es verdad, Ciro, que, perdón, Javi, ¿no? También es verdad, Ciro, que ese 52% de abstención puede responder en gran parte porque la clase política no le dio respuestas a sus necesidades. Entonces, digo, hay un descrédito de la clase política, fundamentalmente porque ve que la mayor grieta está entre aquellos que dicen representar y no representan. Total. Hay una repetición de fórmulas, creo yo. En Argentina ya ocurrió que el gobierno nacional, que había ganado con más del 50% de los votos, se creyó dueño del país, y en esta misma ciudad, en un acto del Día de la Bandera, una ex vicepresidenta y expresidenta como Cristina Fernández de Kirchner dijo vamos por todo en ese momento. Y tiempo después la militancia digital se pasó a lo contrario, al gobierno de Juntos por el Cambio del año 2019-2023, y después retornó al poder central y ahora lo tiene el poder central nuevamente, esa cibermilitancia. Y la verdad que yo veo que hay una proliferación y explotación del concepto de grieta. Y a lo mejor eso es lo que la gente repudia también. El clima de odio, de crispación, la violencia verbal, la descalificación. Entonces acá es donde pedimos que se sea responsable en los lugares en los que estás ejerciendo una representación ciudadana. Yo creo que hoy hay claramente un escenario de 3/3 de representatividad, pero en esos 3/3 hay quienes pretenden instalar una campaña electoral en forma permanente. A nosotros ahí no nos van a encontrar, porque podemos dar fe de la gestión, de lo que se hace, tenemos números para mostrar a nivel provincial y a nivel local, y al resto le queda querer ser, y en ese querer ser, lamentablemente, puede pasar que se apoderen de la discusión más importante que tenemos en la provincia de Santa Fe, que es la reforma de la Constitución. En el caso de Unidos, eso no pasa. En el caso de las otras fuerzas políticas, yo creo que sí está pasando y con toda claridad. Ciro, nos queda por votar en octubre, elecciones nacionales. El calendario local de comicios se cerró. Ya a modo de balance, pasado el tiempo, ¿qué analizan? ¿Cuál fue el mensaje que dio el rosarino en las urnas acá en Rosario puntualmente? Evidentemente que hay mucho para mejorar, pero también que no hay grandes diferencias ni no se despiertan grandes pasiones desde ningún lado, porque ninguno supera
más que el 30 y pico por ciento de los, digamos, de los 3 candidatos que tuvimos que elegir acá en Rosario. Yo sobre todo me refiero a esto. Estamos viendo que hay, como te decía, un escenario de 3 tercios. Ninguno termina de consolidar o de enamorar. Y además hay una cosa muy clara, en las elecciones de medio término muchas veces hay una intención de votar para marcar lo que se puede corregir, para marcar lo que tal vez el oficialismo no esté haciendo bien. Se toma nota de eso, desde luego, y se refuerza. Y yo creo que además mucho de lo que está en marcha hoy, en 2 años lo vamos a ver concluido. Y estoy seguro que el balance va a ser muchísimo más que positivo para el 2027. Yo creo que hoy por hoy estamos en un escenario bastante complejo, atomizado, en el que tenés referencias a un partido nacional que está en formación, pero que depende del poder central, ejerce su peso, más cuando lo encarna una figura conocida. En otro caso hay una especie de aglutinamiento del peronismo detrás de la opción que dice representarlo, aunque lo esconda. Y en el otro caso, muy cerquita, en puntos, está la opción, que es el caso de Carolina Lavariú, acá en Rosario, que forma parte del espectro de Unidos y es la candidata del gobernador y del intendente y de este senador departamental. No está muy lejos un universo del otro. A ver, lo que estamos viendo es que hay una fragmentación que tenemos que apostar a superar. Pero eso tiene que ser con un llamado de atención a dejar de creer en que con más conflicto y más grieta vamos a resolver la situación que tenemos hoy. El gobierno nacional se ha retirado prácticamente en cuanto a su inversión en el interior y en materia de obra pública empieza ya a verse las consecuencias, ¿no? No solamente las rutas, sino también en la ciudad de Rosario, obras periféricas como circunvalación, como el monumento, que tiene que ver con nuestra esencia, ¿no? Con la esencia de la ciudad. ¿Cómo se puede revertir esto desde Rosario con su autonomía y de la provincia? Nosotros fuimos a la justicia. En lo personal lo hicimos desde el Senado de la provincia contra el gobierno nacional, una acción de amparo y obviamente una medida cautelar de rápida acción para garantizar servicios de mantenimiento mínimos que se tienen que realizar. El funcionamiento de las luminarias, sobre todo en sectores del norte de la ciudad, de los accesos del norte, también en el sur y en el sudoeste, están con problemas. El asfalto no tiene mantenimiento. Las malezas se han despejado después de esta medida que interpusimos a la justicia federal. Entonces yo creo que hay una decisión muy concreta que es de no acatar lo que tiene que hacer, digamos, el gobierno de la nación. Yo creo que no estamos mejor que antes, que el resultado de la medida fue parcial y que sí, efectivamente, si Rosario puede tener una autonomía y una delegación de facultades, puede tomar estos temas a su cargo. Otra obra, como la del rulo de Wilde y circunvalación, de Wilde y la autopista Córdoba, es un ejemplo muy concreto de la misma problemática, una obra que no se termina. Si la tomase la ciudad bajo su jurisdicción, podría terminarla con recursos propios. Está el caso de la inversión enorme que ha hecho el gobierno provincial en materia de reparación de rutas nacionales, cuyos tramos santafesinos pasan por la provincia de Santa Fe, pero sobre todo la reconstrucción que ha hecho de las rutas provinciales, que fue casi total, con una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos. Entonces estamos hablando de una radiografía de contrastes. Por eso también el gobierno provincial salió a aclarar con carteles de gran dimensión qué ruta depende de cada gobierno. Es una medida antipática, pero hay que tener la obligación también de ser sinceros con el usuario de la red vial, que sin el mantenimiento y sin las potestades, el gobierno provincial como el local, seguimos dependiendo de un gobierno nacional. Hoy agravado por el decreto 461 que prácticamente desarmó Vialidad Nacional. Si bien hubo una acción también en la justicia que la hizo y la protagonizó el sindicato de los trabajadores de Vialidad Nacional, tratando de suspender esa disolución de Vialidad Nacional. Al día de hoy no sabemos qué va a pasar con alrededor de 45.000 kilómetros que tiene de rutas nacionales todo el país. De esos 45.000, apenas 10.000 kilómetros de ruta son atractivos para ser concesionados. ¿Qué va a pasar con los otros 34.000 kilómetros que tenemos? Es una gran incógnita. Este esquema a nosotros nos hace pensar
que tendríamos que ir ampliando las facultades, como se hizo con el sistema de salud y educación, para que las provincias lo terminen tomando. Yo creo que es una transferencia sin recursos del gobierno nacional, que entiende que puede adoptar esta postura porteñocéntrica. Es el federalismo invertido más profundo que hemos vivido en la historia reciente, esta decisión que ha tomado el gobierno. La verdad que la autonomía, en el caso de Rosario, podría ser un paso y podría entregar la solución que en este momento es lo que más necesitamos: cuidar los activos viales para cuidar la seguridad vial, para cuidar vidas. Así de simple. Ciro, si esta reforma constitucional que está dando los primeros pasos termina alumbrando la autonomía de Rosario, ¿es un factor que en lo personal te puede entonar para ir por la intendencia en el próximo turno? Es un proyecto colectivo que a mí me supera, que supera al intendente de hoy, aunque nuestro intendente Pablo ha sido el principal impulsor en los últimos años, y de hecho es a raíz de la ley de necesidad de reforma que logramos incluir este ítem dentro de los temas a discutir por la convención reformadora. Yo creo que es un estímulo enorme para quien quiera gobernar esta ciudad, pero también una responsabilidad muy grande. Y digo esto, es una discusión más grande que el nombre y apellido de cualquiera, y es lo suficientemente serio como para que no nos dejemos engañar por quienes vienen a prometer cosas que después no van a poder garantizar. El proyecto de Creo, el proyecto del partido de Hapkin, es un proyecto muy concreto sobre autonomía. El proyecto del radicalismo es muy similar. Otros proyectos tienen algunos puntos parecidos. Y básicamente lo que plantean es que con más de 500.000 de habitantes, el Consejo Municipal y el Ejecutivo pueden dictar una ordenanza elemental de autonomía para poder ir a buscar una convención estatuyente en la próxima elección. Y hay quienes sostienen que esto es imposible porque lo único que quieren es que la autonomía para Rosario no salga con esta reforma, porque entienden, un poco en el sentido de tu pregunta, que dar esa autonomía es dársela a la gestión actual. No lo pueden permitir porque no van a poder competir en igualdad de condiciones dentro de 2 años. Yo creo que es una discusión muy cortoplacista esa, y que nos tenemos que concentrar en qué es lo que es mejor para Rosario y cómo un gobierno autonómico nos garantizaría muchos y mejores servicios de los que hoy tenemos. Ciro, muchísimas gracias. A ustedes, un placer. Gracias. Seguimos en Hora Política.